un corredor y un caminante comienzan en el mismo punto en un cuarto de milla, o una pista de 1/4 de milla, y salen en la dirección opuesta. Entonces, digamos que tanto el corredor como el caminante comienzan aquí, y digamos que el corredor corre en esta dirección a una velocidad de 9 millas por hora. Y, por lo tanto, el caminante caminaría en la dirección opuesta, o en esta dirección a una velocidad de 3 millas por hora. Observe cómo se separarían entre sí a una velocidad combinada de 12 millas por hora, y debido a que están en la pista, también se acercan entre sí a una velocidad de 12 millas por hora. Y también observe cómo cuando se encuentran, habrían recorrido una distancia combinada de 1/4 de milla. Entonces, podemos resolver este problema usando la fórmula: la distancia es igual a la tasa multiplicada por el tiempo, o D es igual a R veces T. Con la distancia recorrida D, o la distancia combinada sería 1/4 de milla. La tasa a la que se cubriría esta distancia sería la tasa combinada de 12 millas por hora, y nuestro objetivo es encontrar el tiempo que esto toma, en segundos. Pero cuando resolvemos D en nuestra ecuación, porque la tasa está en millas por hora, esta vez será en horas, que luego tendrán que convertirse en segundos. Así que sigamos y configuremos esto. La distancia D es igual a 1/4 de milla. Es igual a la tasa multiplicada por el tiempo, que sería 12 veces el tiempo desconocido, t. Entonces tenemos 12 veces t. Normalmente para resolver t dividiríamos ambos lados entre 12, pero debido a que tenemos una fracción aquí a la izquierda, en lugar de dividir por 12, multipliquemos por 1/12. Observe que en el lado derecho, este 12 es superior a 1, por lo que se simplificó bastante bien a t, por lo que el tiempo t en horas sería igual a 1 sobre 12 por 4, o 1/48 de una hora. Entonces, este es el tiempo que les tomaría a los dos corredores encontrarse en esta pista, pero nuevamente quieren este tiempo en segundos, no en horas. Así que trabajemos para convertir 1/48 de una hora a segundos. Para hacer esta conversión, la multiplicaremos por fracciones unitarias. Así que primero convierta las horas a minutos. Vamos a multiplicarlo por una fracción, eso convertirá horas a minutos, porque no queremos horas en nuestro tiempo. Pondremos horas en el denominador y minutos en el numerador. Observe cómo esta h aquí estaría realmente en el numerador. Y la conversión es de una hora es igual a 60 minutos. Observe cómo en este producto el uso de horas se simplificaría, así que observe cómo este producto convertiría el tiempo en minutos. Y sigamos adelante y definamos esto. Al multiplicar, observe cómo dividiríamos 60 entre 48 minutos. Y 60 dividido por 48 es igual a 5/4, o si queremos, 1,25 minutos. Pero nuevamente queremos el tiempo en segundos, no en minutos. Entonces ahora convertiremos el tiempo de 5/4 a 1,25 minutos. A segundos entonces, como fracción, tenemos un denominador de 1, para convertir minutos a segundos, porque no queremos minutos en nuestra respuesta, enderezaremos minutos en el denominador y segundos en el numerador. Y la conversión es de 60 segundos es igual a 1 minuto. Observe cómo se simplifican las unidades en minutos y, por lo tanto, este producto nos dará el tiempo en segundos. Entonces, 1.25 por 60 es igual a 75. Y, por lo tanto, el tiempo que le toma al caminante y al corredor encontrarse en la pista del cuarto de milla es de 75 segundos. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.